Hola, hola, ahí voy, Ahí voy, vamos a buscar los anteojos, fundamental. Esperen, Acá vamos con los anteojos, si no, no vemos nada. ¿Cómo están todos? Bienvenidos acá con este vivo del día de hoy, que es muy interesante con Brigitte. Así que vamos a esperar a que se junte. A ver, esperemos que ande bien el celular. Me está funcionando mal mi celular, pero bueno, esperemos que esté listo. Vamos a ver si Brigitte recibió eh, la invitación. Brigitte activó el video. Ya Brigitte, está. ¿estás ahí? Ya estoy, te oigo muy bien. Espera que estoy moviendo la cámara para ver. Está bien, yo no te veo a vos, pero no importa. ¿No me ves? No, te digo que están dando todo esto raro, pero no importa. Te escucho y eso es lo importante. Bienvenida, Bueno, Brigitte. que te veo muy bien y me veo también, o sea, perfecto. Después Ay, cuando lo subas te voy a ver perfecta. Bienvenida Brigitte y gracias por otro encuentro más. Siempre es lindo poder compartir contigo. gracias por tu invitación. Para mí es una gran alegría compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Sí. Totalmente. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que tengo una pregunta extra que te la voy a hacer después, o te la voy a hacer ahora. Nosotros vamos a hablar de las enfermedades. Pero me gustaría saber, porque hay muchas cosas dando vuelta donde dicen que hay una determinada edad para que la gente pueda constelar. ¿Vos podés decirnos a partir de qué edad se puede constelar, Brigitte? A ver, la constelación va a funcionar si la persona ya sabe de qué va. Si ya conoce un poco la filosofía, si sabe lo que son las fuerzas del amor. O sea, pues yo veo que hay jóvenes que a los 18 años, por sus padres, ya han leído libros, se han metido en constelaciones y entienden muy bien y viven las constelaciones. Entonces, muy Total, bien. La totalmente. condición es saber de qué va, conocerlo personalmente, no por mi madre o mi padre ni mi psicólogo, sino por uno mismo. Totalmente. El tema es este, que puedan tener una conciencia que quieran hacerlo, no por papá o mamá, como decís vos. Eso. Porque hay chicos que dicen, no, 16 años es muy chiquita. Y de repente, cuando vienen a constelar, resulta que la madre dice, no, yo creo que es muy chiquita. Pero resulta que la nena sale, maneja, pudo votar, se embriaga, y vos decís, ¿cómo es el tema? ¿Para cuándo es grande y para cuándo es chico, no? Sí, eso es. Entonces, si la madre tiene interés de dejarle algún libro o algún vídeo o algo para que la persona, que ese joven se prepare a sí mismo, que sepa dónde va, entonces no es problema. Perfecto. Bueno, esa era una de las preguntas porque me venían haciendo y quería hablarlo con vos. Ahora vamos a hablar de las enfermedades, Brigitte. Las enfermedades, a veces es yo por vos, yo como vos. ¿Cómo sería, cómo lo podemos hablar en las constelaciones? Vale. Entonces, mira, lo primero que descubrió Hellinger es que tiene que ver con un excluido. Entonces, gracias a la medicina de Hammer, hemos podido, o sea, las 5 leyes de Hammer son muy interesantes, pero en la constelación pienso que solo vamos a retener una, que es que un conflicto no resuelto se metaboliza en una enfermedad al cabo de Un varias... conflicto, a ver, para que quede claro, un conflicto no resuelto, ahí aparece inmediatamente la enfermedad de la persona. No inmediatamente, ese conflicto se tiene que repetir varias veces. Okay. Y entonces va a haber la enfermedad. Muy probablemente antes ha habido como síntomas, avisos, porque todo conflicto no resuelto te crea una contracción en un sitio, una inflamación en otra. Entonces son como pequeños avisos de que estás rechazando algo de la vida, ¿no? Y también va muy unido a no tomar a la madre. Sí, eso me quedó muy Entonces eso claro cuando vos es decías, muy importante. eso me quedó muy claro cuando vos hablabas y contabas de, tengo problemas, todo me cae mal en la comida.
si te cae todo mal, no estás tomando a tu madre, porque una cosa es decir, sí, yo la tomo y me llevo bárbara, y otra cosa tomarla como madre, ¿verdad? Como madre, no como amiga, como madre, ¿verdad? Sí, eso es. Eso. Entonces también ver la enfermedad como un mensaje del universo, del sistema familiar, para volver a acercarte a la vida presente. Entonces, en vez de luchar contra la enfermedad, tomarla. Como no entiendo, pero sé que está aquí para que yo vuelva a la vida. Es realmente un mensaje de la vida para que yo vuelva a aceptar la vida como es. Entonces, también allí hay una rendición a la enfermedad que es muy importante, que ayuda mucho a estar mejor en la vida y a empezar a sanar. Sí. Totalmente, totalmente. Acá te estás preguntando, Joyce, dice, si a uno le duele la espalda, baja, izquierda, Sí. ¿a qué se refiere? O sea, Eso hay es. varias cosas con esto, pero Ujú. Entonces yo te diría más, por ejemplo, una tendinitis allí, aquí tengo el hombro izquierdo. Ah, ¿será que me siento mala madre o mal padre? ¿O que yo he tomado el sentimiento de culpa de mi madre o de mi padre? Y si al revés me duele el hombro derecho, es que lo que me duele es darme cuenta que he hecho daño a mi pareja o a un hermano o a un compañero, a alguien de mi generación. He hecho daño. Entonces es ver y asumir, ¿no? Y en cuanto asumo, desaparece el síntoma. Es claro, que es eso. En cuanto asumo lo que significa el síntoma, desaparece el síntoma. El síntoma está aquí solo para que veamos la realidad y la asumamos. Sí, así. totalmente. Así de sencillo. Mira, acá te dice María Ángeles, mi ex marido le habla muy mal a mi hija de mí, la quiere separar. Siempre, y mi hija siempre está enferma, sin juicios, pero me gustaría poder ayudarla en esta situación. Vale. Entonces depende si esa hija es pequeña, es menor o es adulta. Imagino que es menor, ¿no? Entonces los menores no es que tomen a su madre o a su padre, sino que están compensando algo o han dicho a su padre o a su madre, yo en tu lugar o yo por ti. Entonces allí habrá que ver, quizá la madre no asumes algo que enfada a tu esposo y entonces la hija toma lo que tú rechazas de tu esposo. ¿Sabes? Es muy profundo, muy sutil y nos obliga a tener una honestidad con nosotros mismos muy grande. Cada vez que decimos que es culpa del otro, no, 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 no. Ya, seguro que estás equivocada. ¿Vale? Sí, qué cosa, ¿no? Cuando vos sabés que por ahí esto le sirve a muchos, ¿no? Bueno, mi mamá, vos sabés que está así internada, ya hace 2 meses que está internada, eh, y, Ya, y hemos discutido mucho con mi hermano, eh, y en un momento él me preguntó cosas de la vida, o sea, ¿por qué mami será así? Y yo le empiezo a contar, bueno, esto viene de atrás, y le empiezo a contar de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá, y se quedó como sorprendido, y ahí pudo comprender, somos del distinto padre, ¿no? Pudo comprender eh, todo el dolor que se arrastraba de generación en generación las mujeres. eso es, sí. Entonces, yo le decía, el tema es ver, porque no son todos malos, el tema es poder ver. Y cuando empezás a ver con amor, empieza la sanación, empieza a producirse ese milagro. Pero fue muy bueno, yo siempre digo que las historias se cortan cuando ya no se conversa de nuestras propias historias con un familiar o con un hermano, con un padre, que solamente está la pelea, la pelea, la pelea. Es como que no Sí, puede haber una reconciliación, ¿no? ¿Sí? sí, sí, ayuda mucho. Ayuda a tener compasión, ¿verdad? Para ese padre o esa madre. Compasión por todo lo que ha vivido. Es que si somos un poco realistas, las vidas de antes eran mucho más duras que hoy. Sí. Mucho más duras que hoy. Y no había esos apoyos psicológicos.
no lo sabía. Y entonces podemos entender que se han debatido como han podido para sobrevivir. Entonces después, pues claro, pasa factura, sí, claro, así. Totalmente. Bueno, acá preguntan, pero si es bueno compartir esas historias, ¿eso no hace parte de la intimidad de la familia? No, cuando uno lo habla, yo lo hablo, por ejemplo, en mi caso que lo hablo con mi hermano, es parte de su mismo árbol, o sea, Claro, son claro. historias de todos. Sí, sí. Cuando se habla de la intimidad que hay que proteger, es la intimidad de dos personas. Exacto, Cosas que pasaron entre las dos que nadie más tiene que saber. Puede ser de amistad, puede ser de sexualidad, puede ser de lo que sea, pero que son cosas solamente de dos personas. La historia familiar pertenece a todos los miembros de la familia, todos los descendientes. Y los exacto, descendientes entenderán mucho más, pues porque, tengo un defecto, claro, yo me parezco a la abuela, sí, o sea, cosas así, y empiezas a tener como mucha compasión por lo que vives tú y por todo lo que vivieron ellos. Y entonces eso facilita mucho el tomar a los padres. Ese famoso tomar totalmente. que es agradecer incondicionalmente a los padres ser nuestros padres. Así, Sí, eso es. sí, totalmente. Y bueno, con este ejemplo que acabo de dar, empezó a fluir la relación de otra manera. Empezamos a dialogar, porque él Así. no conocía mi historia y bueno, es un tema, ¿no? Las familias son un tema. ¿Vos crees, Brigitte, que las familias es como para que aprendamos, nos toca, primero, nos toca la familia que nos tiene que tocar para nuestro aprendizaje, ¿no? Y para el aprendizaje de nuestros padres, por ejemplo. Espera, espera, espera. Es que en constelaciones o en las fuerzas del amor no existe la palabra aprendizaje. ¿Para qué? Para vivir. Para vivir. Y mira, es que hubo una vez una persona que me dijo, ¿cómo es que la vida me manda esto es, ya lo he aprendido, ¿para qué? Pues simplemente porque es la vida y en la vida hay muerte, hay conflictos, hay dolor. No tienes que aprenderlo, tienes que vivirlo. Porque aprender es como, si lo he aprendido ya no volverá a pasar. A ver, la vida es como es y tú vas a vivir la vida como es, no hay más, ¿no? Entonces, vemos también que, a ver, ese hombre, esa mujer que fueron nuestros padres, hicieron el amor, tuvieron una relación sexual y me tuvieron. Yo soy el fruto de esa relación sexual. También vemos cuando hacemos constelaciones que yo ya existo antes de ser engendrada, existo en el sistema familiar. Ya tengo un destino antes ni siquiera que estén casados mis padres o así. Hay toda una energía que sabe al servicio del destino colectivo, de la humanidad, que sabe cada humano que va a necesitar. Y entonces que nuestro destino ya está marcado antes de ser engendrados y luego existimos, nacemos al servicio de nuestro sistema familiar y del destino colectivo. Y nuestra misión, pues, es como vivir o reconciliar las dos familias o un trabajo como muy profundo en ese destino nuestro que nos pone totalmente al servicio de los sistemas familiares y del destino colectivo. Totalmente. Acá te preguntan, Brigitte, ¿qué pasa cuando una enfermedad se manifiesta de generación en generación? Cáncer de mama, bisabuela, Vale, abuela, madre, hija. vale. Entonces, mira, lo que observamos es que precisamente en la primera persona que tuvo esa enfermedad, eh, hubo un conflicto. El conflicto que va a desencadenar ese cáncer de mama. Y además esa persona no había tomado a su madre. Y lo que va a pasar en las generaciones siguientes, hijas que no van a tomar su madre. Porque esa madre que no tomó a su madre no sabe transmitir ese amor a la madre. Y entonces durante varias generaciones no toman a la madre. Y inconscientemente han visto el sufrimiento de la primera y le han dicho, yo como tú.
yo como tú, y en cada generación, yo como tú. Es decir, que esas mujeres no han tenido que vivir el conflicto, pero sí el no tomar a su madre, como por imitación amorosa de la primera, y luego Claro. tomar la enfermedad de la primera, ¿no? Sí. Acá preguntan, bueno, un tema de tiroides también se repite en todas las mujeres de la familia. Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad se puede repetir. Porque no es que se repita, es que tú, la persona que la tiene, le dice a lo anterior, te amo tanto que yo voy a hacer como tú. Es eso, yo voy a hacer como tú. Qué Las grandeza. mujeres o los hombres, o sea, ya, eso ya depende. Vale. Es tremendo. Y después, Brigitte también acá había preguntado recién cuando hay un accidente en determinada edad en los hombres. ¿Un accidente? Accidente Vale. automovilístico. Vale, puede ser en los hombres, puede ser en las mujeres, puede ser en cualquiera, según las familias, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en el origen, quizás hace 4, 5, 7 generaciones, hubo algo terrible. O un accidente parecido, a ver, o un miembro de la familia mató a alguien con un accidente, o fue víctima. Y entonces, se va a repetir como, para pagar por ti, yo voy a ser víctima. Yo, Claro. por amor a ti, voy a buscar que me maten, ¿no? Y justo en la misma edad. Entonces, se constela muy bien. Lo que llamamos fecha aniversario o dramas o tragedias que se repiten. Lo que es esencial es, aunque tú no conozcas el principio, sabes que al principio hubo una tragedia terrible. Entonces se representa esa primera y es un ejercicio que uno puede hacer uno solo, varias veces. Y honras, amas a la primera tragedia y vas viendo que todos los descendientes pues dijeron, sufristeis tanto que yo como tú, o yo por Exacto. ti. Sí, sí. Qué bárbaro. Por eso es tan importante. Hay gente que dicen que las constelaciones es una terapia, ya sabemos que es un fenómeno, no es una terapia. ¿Y coincidís con eso, Brigitte? Sí, a ver, Hellinger decía, es mucho más que una terapia, es como ponerse en sintonía con la vida, va mucho más allá de una terapia. Y de hecho, muchos psicoterapeutas, cuando empiezan a conocer las constelaciones, dejan la psicoterapia y se ponen a hacer constelaciones, de modo que sus clientes se transforman, pero en todos los aspectos de la vida, no solo en el aspecto donde había sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Acá te preguntan, ¿puedo constelar por mis hijos menores un accidente de la rama de mi marido? Sí, por supuesto. A ver, la pareja y sus hijos forman entre los tres una comunidad de destino donde lo que hace uno tiene consecuencia para los otros dos. Con lo cual, cualquiera de los tres puede constelar para uno de ellos. Allí el hombre o la mujer, el marido o el esposo, puede constelar por el hijo, por el otro. Claro, por supuesto. Bien. Siempre y cuando, porque hay gente que dice, en mi familia hubo accidentes, vengo a constelar porque en mi familia hubo accidentes para que a mí no me pase. Eso no es así. Mira, A ver. tú como consteladora sentirás, tu guía te dirá, en ese caso sí, en ese caso no. Y de antemano muchas veces no se sabe lo que va a ser oportuno. Sí, Así. sí. Acá te dicen, espérate, ¿hay explicación desde las constelaciones para tener hijas, mujeres solamente? 4. Seguramente, pero que no sé cuál es. Seguramente, Claro. seguramente. Dice, ¿las mascotas pueden ser excluidas? No, a ver, las mascotas, su principio vital es que están siempre en el presente. Y su misión es llevar, por amor a su dueño, le va a quitar lo que le impide estar en el presente. Entonces, una enfermedad le impide estar en el presente, pues esa mascota va a vivir la enfermedad.
y la persona se libera. Una persona que está siempre enfadada, la mascota puede agarrar tomar su enojo y la persona se calma y la mascota está siempre enfadada. O sea, el servicio de la mascota es tomar lo que le impide estar en el presente a la persona. Entonces, el problema es que, por ejemplo, si le toma una enfermedad, y quizá pues el animalito muera, la persona no ha resuelto el conflicto para la enfermedad, va a volver a tener la enfermedad. Entonces, el animalito te alivia de eso que te aleja, pero no te lo resuelve. Exacto. Tú lo tienes que resolver. Tú lo tienes que resolver. Eso es. Sí. Claro. Es tal cual lo estás diciendo. Yo conozco personas que han tenido mascotas, incluso amigas, que se han enfermado y de repente en el peor momento muere la mascota de golpe. Ya. Y la persona vuelve a estar enferma. En general, sigue un poco, en ese se alivia, pero después continúa con la enfermedad. Claro, porque claro, no está resuelta. exacto. Y por eso a menudo la persona va a volver a comprar un animalito. ¿Por qué? Porque el nuevo animalito se va a llevar de nuevo la enfermedad, pero está sin resolver. Está sin resolver el destino de la persona. Sí. Qué maravilla. Brigitte, vas a estar en Argentina. ¿Cómo? Vas a estar en Argentina. Sí. ¿Cuándo? A ver, del 23 al 27 de febrero, dentro de muy poco, 3 semanas, algo así, en Buenos Aires. Y mira, los temas que vamos a trabajar creo que son muy interesantes. Los jóvenes y sus dificultades, la identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? ¿Es algo que yo puedo decidir o es algo que yo recibo por destino, por mi fisiología, ¿no? El ego nuestro amigo. ¿Cómo convivir con nuestro ego? Y luego 2 días de taller de constelaciones, donde vamos a practicar las constelaciones paralelas y un poco viviendo las novedades que hay que ayudan a mucha sanación. Totalmente, es así. Yo creo que es un hermoso camino. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando yo decidí ser consteladora tomé toda mi historia y dije, ¿qué hago con este paquete? Y Sí. fui a terapia mucho tiempo. No estoy en contra de las terapeutas, porque me ayudó, pero no veía que estaba como controlada, no tenía que hacer esto. No tenía que hacer esto y decir esto porque la psicóloga me había dicho. Cuando empecé a hacer constelaciones, mi historia hizo esto. Y tomar a mis padres fue la primera parte que hizo que yo pueda conectar conmigo y recibir la vida tal cual es. Sí, así es, así es. Las constelaciones nos transforman. O sea, además, hay como un momento, una constelación que podamos recordar, o un momento que decimos, mi vida hizo así. Mi vida dio la vuelta. Sí, es muy grande. Sí, Es algo por eso superior a nosotros mismos. Nos sentimos llenados y llevados. Sí, por eso yo digo, siempre lo digo, ¿no? Mi vida era así y de repente hizo esto, o sea, se volcó, o sea, hizo un cambio, yo sentí algo adentro, no era de acá, o sea, no se puede explicar. ¿Hubo un cambio? Sí. Y ahí empieza a fluir las cosas de otra manera. ¿Tengo problemas? Sí, porque todos los seguimos teniendo, pero como decías vos recién, no es que no se vuelve a repetir situaciones, sino que lo que sucede es que las podemos resolver quizás un poco más rápido también. Más rápido, mucho. Sí, sí. Y el malestar profundo que tenemos antes de conocer las constelaciones, esa bajada a los infiernos, ya desaparece. Entonces sí que vamos a seguir viviendo lo que es la vida y sus curvas, ¿no? Es la vida que nos hace crecer,
descubrir nuevas cosas. Pero el infierno de antes ya no vuelve, ya no vuelve. Totalmente. Acá habían pasado recién, ¿qué pasa cuando uno toma a la madre, pero a la abuela la detesta? La madre, vale. Entonces, mira, lo que podemos observar, mucha gente dice, ¿cómo puedo sanar a mi madre qué? ¿Cómo puedo sanar a mi abuelo qué? No, nada, nada. Nada de eso, no es tu papel. Tú No, quédate en el papel de hija pequeña, la hija, y toma a tu madre exactamente como es. Con los abuelos exactamente como fueron. Con tu padre exactamente como es. Y cuando la persona hace ese ejercicio de rendición total, sus padres se transforman, sus padres se sanan. Hasta el punto, mira, el corolario de esto es que si alguien viene y me dice que sus padres son insoportables, no sé qué, es que no ha tomado a sus padres. claro. Si alguien se queja de sus padres, o sea, si los padres de alguien están mal, es porque esa persona no los ha tomado. Si uno toma a sus padres, los padres también dan totalmente la vuelta, se transforman. Es espectacular, es espectacular. Sí, totalmente, totalmente. Es maravilloso. Por eso siempre decimos, es un fenómeno maravilloso. Es Sí. cuestión de ponernos al servicio de las fuerzas de sanación, que nada más ni nada menos están inspiradas por el espíritu. Mira si no es maravilloso eso. Sí, eso es, sí. La supraconciencia, el espíritu, es algo extraordinario que podamos vivir hoy en día. Eso, fuera de las religiones, en el ámbito de la vida cotidiana, es extraordinario que podamos vivir eso. Totalmente. O sea, esto es tan importante. A ver, las relaciones entre mis padres cambió para bien desde que empecé a constelar, dice Tamara. ¿Ves? Acá tenemos otro ejemplo más. Claro, Eh, es así, es así. es que mucha gente viene, por ejemplo, a las constelaciones y dice, vengo a constelar porque mi mamá es insoportable, por ejemplo. Ahí ya es el primer error, ¿no? Alguien dijo, mi mamá es tóxica. Le contó, Claro, la tóxica eres tú. Es que el hijo adulto provoca a sus padres. El hijo adulto es responsable de cómo están sus padres. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora hemos descubierto que, en efecto, si yo tomo a mis padres, si les agradezco la vida que me han dado, pues se transforman en los mejores padres para mí. Si les tomo como mis únicos padres que me dieron lo más importante que es la vida, pues los transformo en mis padres, en los mejores padres. Sí, así. totalmente. Acá dice, empecé a constelar cuando mis dos padres estaban en otro plano y así todos sané muchísimo. Claro, porque a veces dicen, no, no puedo porque ya partieron. Se puede igual. Sí, incluso es más fácil. Mm. Suele ser más fácil cuando los papás se han ido. Porque en la vida lo que estamos es con el recuerdo de tal resentimiento, de tal ofensa, de tal, cuando están vivos. Mientras que cuando están muertos ya hemos puesto mucha distancia, hemos sufrido la ausencia y eso nos permite ser mucho más objetivos, mucho más adultos con nuestros padres fallecidos, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, acá hablan del caso psoriasis, pero es más o menos como lo que venías diciendo, o sea, Sí. ¿no? Mira, Sí, ¿quieres decir algo más? la psoriasis es interesante porque son dos conflictos. Entonces, cuando se constela la psoriasis hay que poner dos representantes de la enfermedad, porque son dos conflictos de separación, de duelo no hecho, de una separación un poco vergonzante o algo así. Dos. Entonces, poco a poco en la constelación uno se va a sanar y quizás no el segundo. Entonces, cada uno crea una dermatitis y cuando están los dos juntos es psoriasis. Sí, es un caso interesante la psoriasis. Qué A bueno. veces muy, muy difícil de resolver. Dice cambiar la mirada
más exclusiva, más compasiva desde el respeto, la aceptación. Qué hermoso camino, maestra, te dicen aquí. Te mandan un mensaje. Elizabeth dice, bueno, cuestión de dinero. Mira, el dinero y la salud están vinculados a la madre. Si tomo a mi madre exactamente como soy y además con gratitud, aunque no entienda, me viene la abundancia en mi vida. Y la abundancia es primero la salud, luego la abundancia económica y luego el amor. Todo eso está vinculado a tomar a la madre. El dinero, la salud y el amor, la pareja. Claro, claro. Cuando una persona tiene intolerancia total al gluten, tenía cáncer en el cuello de útero. Vale, sí. Mira, las intolerancias alimentarias son fenómenos sistémicos graves, graves. No son como las alergias. Las alergias, cuando tienes un síntoma de alergia, lloras o te pica algo, es molesto, pero no es grave. Mientras que el no soportar un alimento nos muestra que hubo una intrincación con un crimen, un crimen sexual. Crimen, pudo haber habido asesinato y además abusos y cosas muy feas a nivel sexuales. Por eso, tener esa fidelidad suele provocar un shock, un shock muy peligroso para la vida de la persona, porque lo que hay detrás es algo que necesita una constelación profunda y liberar un instinto de venganza, un instinto de matar a alguien, un instinto de expiar por un crimen sexual horrible. O sea, hay algo muy complicado y doloroso detrás. Sí. Totalmente. Por eso a lo que vamos siempre que todo trastorno, todo síntoma, toda preocupación, todo problema puede ser constelado. Sí, todo, todo. Incluso, por ejemplo, una dice que se medica de un modo compulsivo. Eso también se puede constelar. ¿Qué cosa? No escuché. ¿Qué cosa? Compulsión. Lo que es compulsión es para constelar. Eso es totalmente sistémico. Aunque te digan, no, es porque tú no sé qué. A ver, todas esas cosas, todas las anomalías de nuestras vidas son sistémicas. Todas. Así. Bien. Cuando en una relación de familia hay mucho enojo, que todo molesta, molesta cuando te hablan, molesta cuando el enojo. Sí, entonces allí hay que buscar el origen de ese enojo. Entonces, sabemos que el enojo es solamente una manifestación de impotencia frente a un enorme dolor. Entonces, el origen del enojo es una tragedia tan terrible que nadie pudo llorarla o que alguien no pudo llorarla y se quedó en el enojo del duelo, ¿no? Que cuando se enfada uno con el muerto, con Dios, con la vida, con todos, porque no consigue hacer el duelo. Y eso se ha transmitido de generación en generación y hace que la gente esté enojada sin saber por qué. Y que nos olvidamos de que el enojo muestra un sufrimiento. Y la única sanación del enojo es ver el sufrimiento. Entonces allí hay que hacer una constelación que se remonte al origen del enojo. Y se verá, muchas veces, fíjate, ese enojo viene de una mujer que murió en parto. Entonces, y eso se daba tanto, era la muerte más frecuente de las mujeres. Y cuando una mujer, la matriz, como decía Hellinger, la matriz de la tribu muere, los hombres se sienten horriblemente culpabilizados, piensan que ha sido su sexualidad masculina y no pueden llorar a la muerta. Y entonces empiezan a estar enfadados consigo mismos y con las mujeres que tienen problemas, que les muestra su sexualidad masculina. Y las mujeres rechazan a los hombres, llevan el enojo al desprecio. Los hombres son asesinos, nos van a matar, nos están matando. Lo que hay hoy. Entonces vemos que eso es el origen del 80% de lo que he visto yo
de los casos de enojo, de desprecio entre sexos, el enojo. El enojo que no tiene sentido. Su sentido es en el origen, en la primera tragedia que hubo. Sí. Claro, interesante. Es impresionante. Acá decía Freda, que le mando un abrazo grande, que cada vez que uno te escucha, nuestras cabezas hacen, ¿viste? Porque siempre hay algo más. Uno dice, y de repente decís algo que es como descorchar un champán, ¿viste? Porque sale algo así. Sí, cuando empezamos a entender, sí. Es tremendo. Bueno, acá Roxana dice, cuando es tan difícil tomar la decisión de separarse y no hay amor, ¿no? A Tremendo. ver, separarse y no quiere. ¿Qué? ¿Tomas a tu marido por tu madre? ¿De qué tienes miedo? ¿De estar sola? ¿De qué? Ya no es no estás en el adulto. Estás en el adulto, entonces puedes hacerte una terapia para dejar de proyectar cosas sobre tu pareja o hacer una constelación para ver de quién llevas esa dependencia de alguien, ese apego a alguien. Igual en tu historia hubo una niña abandonada y entonces tú has recogido su miedo al abandono y lo vives y no tiene ningún sentido. Ay, ¿Verdad? Brigitte, qué lindo escucharte, qué lindo es compartir con vos. Me gusta mucho, te quiero mucho. Y me da gusto que puedan escucharte todos, que puedas responderle las preguntas que se van haciendo aquí. Así que si querés, tenés alguna meditación para el tema de las enfermedades o el enojo o algo que podamos hacer chiquito. ¿Quieres ahora una meditación? Es decir, ¿Tienes ganas? ahora. Sí. Vale. Muy bien, muy bien. Para estar en mayor salud, sí. Entonces, con los ojos cerrados o abiertos, porque también es bueno aprender a meditar con los ojos abiertos cuando tenemos un cliente que no se sienta abandonado por nosotros, nuestro paciente, nuestro consultante. Entonces, podemos meditar con los ojos abiertos o cerrados. Y lo primero que vamos a imaginar delante de nosotros es ese hombre y esa mujer que tuvieron una relación. Y de esa relación yo fui engendrada y yo nací. Haya pasado lo que haya pasado después, ellos lo hicieron muy bien como padres, transmisores de la vida para mí, porque yo estoy aquí viva. Así que los miro y les digo, gracias por la vida. Haya pasado lo que haya pasado después, vuestra misión para la humanidad era engendrarme. Gracias. Gracias por la vida. Cualquier otra persona puede después cuidarme, criarme, darme, pero nadie me puede dar la vida más que ustedes dos, mis padres. Entonces yo sé que los tengo en cada una de mis cromosomas. Yo estoy hecha o hecho de ustedes dos. Soy una mezcla única de ustedes dos. Y mi misión en la vida es hacer algo con esa mezcla única que soy yo, con todos los dones que recibo de papá y de mamá, os haya conocido o no.
Y ahora miro más allá. Nuestros hermanos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Veo a mucha gente. Pero lo que mi mirada va a buscar es un excluido o un excluidor. Y cuando siento que lo veo, le digo, ahora te veo, te amo. Honro tu destino. Tú perteneces. Dejo contigo tu responsabilidad. No me concierne a mí lo que hayas hecho o dejado de hacer. Te amo. Y yo ahora sigo mi camino como hijo o hija de esas dos personas, de mis padres, que para la eternidad existen como una sola unidad. Mis padres. Y quizá a lo lejos o más o menos cerca, depende, veo la enfermedad. Y la miro como el perro guardián, el perro guardián de la vida. La miro, la saludo y le doy las gracias por vigilar mi entrega al presente, por vigilar mi respeto a mi madre y a mi padre y mi respeto a la vida como es. Puedo ver también los diferentes conflictos que la vida me prepara para estar cada vez más en el presente, más en la vida. Gracias. Aunque os tenga un poco de miedo, gracias. Porque estáis aquí para que vuelva al camino recto en la vida. Cada vez que me alejo un poco del presente, wow, me llueve un conflicto. Gracias por vuestra misión. Gracias a vosotros. Estoy con salud, estoy en la vida, estoy al servicio, cumpliendo con mi destino. Y ahora siento que miro hacia adelante, hacia la vida. Los conflictos por un lado, la enfermedad por otro, mis padres y todo el sistema familiar detrás. Y todo es como con una gran sonrisa, apoyando mi misión, apoyando mi vivir en el presente al servicio. Y así tomo la vida y la salud y avanzo con la vida y la salud. Sí. Gracias, Claudia. Gracias, me ha gustado. Qué lindo. Me ha gustado ver la enfermedad de los conflictos, sí, mucho. Sí. Qué lindo, Brigitte. Te agradezco tanto, tanto, tanto. Qué lindo esto de poder ver con los ojos abiertos Sí, tantas cosas que uno cree que solamente ve con los ojos cerrados. sí. Y vi tantas cosas y los pude poner atrás. Se fueron corriendo solos, no los puse yo, se fueron corriendo solos. Se abrió como un abanico y se fue atrás. Qué bueno. Qué señal Te agradezco tanto. de gran crecimiento. Gracias, Qué emoción. Claudia.
Gracias a vos, mi querida Brigitte. Ojalá nos veamos ahora en Sí, febrero. Acá preguntaban si hacemos constelaciones. Obviamente se puede hacer, porque preguntaban de Chile. Virtual trabajás, ¿no es cierto, Brigitte? Sí, virtuales, sí. No, claro, no entiendo la pregunta porque hacemos muchas constelaciones virtuales. claro. Porque esta persona estaba en Chile y preguntaba si había alguien en Chile y yo le dije que Sí, si quería sí. constelar con vos o Eh, conmigo, virtual puede ser, o si no eh, en Chile yo no conozco, no, no, no. En Chile, mira, si mira en la página web, hay varias consteladoras de Chile, las que nos organizan los viajes a Chile. Son muy buenas consteladoras. Entonces, Bien, que mire en la página web y que busque Chile y que vea. Muy bien. bien, bien, bien. Por cualquier cosa, busca en Chile, ahí está, desde Chile, ahí está. Ahí respondí la pregunta que habías hecho. Bueno, te agradezco un montón, gracias mi querida Brigitte. Siempre es muy lindo y es un regalo estar compartiendo con vos. Te quiero, te amo. Gracias, Claudia, por esa entrevista. Un saludo a todos. Muchas gracias por esa oportunidad de estar en sintonía contigo. Me encanta. Te Gracias. amo. Gracias. Gracias a todos.